Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en una historia que muy pocos conocen. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor ni una simple anécdota familiar, sino el hallazgo que cambió para siempre la vida de uno de los actores más respetados de Argentina. Esta es la verdad que salió a la luz el día en que Ricardo Darín abrió la caja fuerte que su madre le dejó antes de morir. Y hoy vamos a recorrer juntos ese camino hacia la revelación. En la mañana del 15 de mayo de 2006, en un departamento silencioso del barrio de Belgrano, Ricardo Darín se encontró revisando los últimos asuntos de su madre recién fallecida. Su rutina era la misma que enfrentan miles de hijos cuando pierden a un ser querido: ordenar documentos, cerrar gestiones, intentar poner en orden un mundo que se derrumba por dentro. Pero entre esos papeles cotidianos apareció un objeto que no estaba en ninguna lista, y que cambió el curso de todo: una pequeña caja fuerte, oculta en el fondo del armario. Sobre ella había una nota escrita con la letra temblorosa de René Roxana, su madre, indicando que debía abrirse solo después de su muerte. Gracias por ver este video, y recuerda suscribirte para ayudarme a seguir creando contenido con más fuerza y dedicación. Ricardo sabía que lo que fuera que estuviera allí dentro, debía ser importante, porque René no era mujer de dejar nada al azar. Abrió la caja fuerte con manos tensas, encontrando un sobre grande, con su nombre escrito de forma clara, casi solemne. Dentro del sobre no había solo documentos, había una verdad enterrada durante décadas, una verdad que su madre había protegido con un silencio casi sagrado. Las primeras hojas parecían simples papeles domésticos, pero rápidamente revelaron otro tono, otro peso. Eran registros, cartas, recibos y apuntes que no dejaban espacio para la duda. René había documentado algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Mientras Ricardo avanzaba por cada página, sentía que su comprensión de su propia familia comenzaba a resquebrajarse. Esas palabras escritas por la mano de su madre no eran meros recuerdos, eran confesiones calculadas, preparadas para que él entendiera lo que había vivido, sin destruirse por dentro. Lo que ella no dijo en vida, lo dijo allí con una claridad estremecedora. Y aunque Ricardo aún no lo sabía en ese momento, esa lectura sería la puerta a un mundo de revelaciones que cambiarían para siempre la manera en que veía a su padre, a su infancia y a sí mismo. Lo que descubrió en ese sobre fue apenas el comienzo de una historia que sigue resonando hasta hoy, porque hay verdades familiares que no solo duelen, sino que redefinen por completo el pasado. Y para Ricardo Darín, esa mañana de 2006, fue el inicio de una verdad que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Cuando Ricardo terminó las primeras páginas del sobre, comprendió que lo que estaba ante él no era una simple recopilación de recuerdos. Era un archivo meticuloso, donde su madre había reservado, durante décadas, la verdad silenciosa de su matrimonio. Lo primero que emergió de esos documentos era un patrón claro y consistente: el control absoluto que Ricardo Darín Sr. ejerció sobre cada aspecto económico de la familia. No era algo sutil ni ambiguo, era un sistema cuidadosamente construido para dejar a René sin independencia y sin voz. En los años 50 y 60, en una Argentina profundamente tradicional, era común que los hombres manejaran el dinero de la casa. Pero en el caso de la familia Darín, aquel manejo dejó de ser costumbre y se convirtió en mecanismo de sometimiento. René no tenía acceso a cuentas bancarias, no podía verificar ingresos reales, no decidía sobre gastos importantes, y dependía completamente de la información que su esposo decidía compartir. Los documentos en la mano de Ricardo mostraban extractos bancarios ocultos, movimientos que ella había descubierto accidentalmente, y anotaciones detalladas explicando cada inconsistencia que logró identificar con el tiempo. A medida que Ricardo avanzaba en la lectura, comenzaba a revelarse un retrato muy distinto del padre que él creía conocer. Su madre había guardado recibos, copias de estados de cuenta y notas escritas a mano, describiendo situaciones que, para ella, habían sido señales de alerta. Durante años, Ricardo Sr. repetía que la familia debía ajustarse a un presupuesto estricto, que el dinero no alcanzaba, que había que renunciar a ciertos gastos esenciales.
Pero paralelamente había registro de compras personales costosas, regalos inexplicables para colegas y gastos que no se correspondían con esa supuesta escasez. Lo que más perturbó a Ricardo mientras leía era la claridad con la que su madre describía el impacto emocional de esta manipulación financiera. Según sus anotaciones, cada vez que intentaba hablar del tema, Ricardo Señor la hacía sentir culpable, acusándola de ser desconfiada, irresponsable o incapaz de comprender asuntos económicos. Era un patrón de manipulación sutil pero devastador, que erosionaba lentamente su autoestima y la mantenía atrapada en dependencia total. Las cartas que René había guardado revelaban también cómo esta dinámica económica era solo una parte de un sistema de control más amplio. Ella hablaba de momentos en los que quiso retomar su carrera actoral, o buscar alguna fuente de ingreso propio y de cómo su esposo respondía siempre con argumentos que terminaban por disuadirla. Le decía que una mujer casada no debía trabajar, que la presencia en el hogar era una obligación, que su participación en el mundo artístico podría generar rumores o distraerla de sus responsabilidades familiares. Con el tiempo, esos mensajes la convencieron de que lo correcto era renunciar a su independencia. Ricardo, leyendo todo esto, comprendía por primera vez la magnitud de un sufrimiento del que nunca había sido consciente. Su madre había vivido décadas enteras en una estructura diseñada para limitarla, para impedirle crecer, para mantenerla emocionalmente subordinada. Y lo más duro de asimilar fue entender que aquel sistema había sido construido por el mismo hombre a quien él había admirado tantos años. Las contradicciones entre el padre profesionalmente respetado y el esposo que mostraban esos documentos eran irreconciliables. Ricardo sentía que cada nueva página derribaba otra pieza de la imagen que había guardado desde la infancia. La primera parte del contenido del sobre no hablaba de escándalos, ni de traiciones amorosas, ni de conflictos visibles. Hablaba de algo más profundo y silencioso, un abuso sostenido, que solo quienes lo viven desde dentro pueden entender. Y para Ricardo, ese descubrimiento fue la primera grieta en una estructura que hasta entonces había creído firme. Una grieta que pronto revelaría un entramado aún más oscuro y doloroso. A medida que Ricardo avanzaba en la lectura del sobre, los documentos dejaban de centrarse exclusivamente en el control económico, y empezaban a revelar otra dimensión igual de dolorosa. Entre las hojas, cuidadosamente ordenadas por su madre, había cartas, notas y testimonios escritos por ella misma en distintos momentos de su vida, donde las huellas del abuso emocional emergían con una claridad imposible de ignorar. No eran simples quejas de una esposa frustrada, eran registros de una mujer que llevaba años intentando entender por qué su matrimonio se había transformado en un territorio hostil del cual no podía escapar. La primera serie de textos que llamó la atención de Ricardo fueron las descripciones detalladas de los cambios de humor de su padre. Según René, Ricardo Señor mostraba un patrón cíclico que mezclaba exigencias excesivas, períodos de frialdad absoluta y repentinas explosiones de ira. Estas reacciones no se dirigían solo a temas importantes, sino también a aspectos triviales de la vida cotidiana. René escribía que vivía con la sensación constante de caminar sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento, obligándola a medir cada palabra para evitar una nueva confrontación. Lo más desgarrador de esos registros eran los pasajes donde René describía las consecuencias internas de esa convivencia. Hablaba de noches enteras sin dormir, de temor a expresar opiniones contrarias, de sentirse cada vez más pequeña, más insignificante, más aislada del mundo exterior. Según sus propias palabras, había llegado a un punto en el que dudaba incluso de su propio criterio, porque cada desacuerdo terminaba con Ricardo Señor convenciéndola de que ella no entendía la realidad, o de que estaba exagerando problemas inexistentes. Otra sección del material revelaba algo que Ricardo no esperaba encontrar en absoluto. Su madre había documentado repetidas sospechas de infidelidades por parte de su esposo, no basadas en rumores vagos, sino en evidencias concretas que había encontrado casi por accidente.
Había notas que mencionaban regalos costosos adquiridos sin explicación, comentarios escuchados en pasillos de teatros o entre conversaciones telefónicas reducidas abruptamente cuando ella entraba en la habitación, y actitudes de distancia emocional que coincidían con períodos en los que él pasaba más tiempo fuera de casa. Uno de los documentos más impactantes era una carta que René había escrito pero nunca enviado. En ella describía el momento en que finalmente confirmó que las infidelidades eran reales. No especificaba nombres ni fechas, pero sí hablaba de la profundidad de la traición. Describía cómo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al darse cuenta de que el hombre en quien había confiado su futuro compartía intimidad con otras mujeres, mientras la mantenía a ella atrapada en una estructura de dependencia total. La carta terminaba con una confesión devastadora que nunca se fue, porque no tenía dónde ir. Ricardo continuó leyendo, conmocionado por la precisión con la que su madre había registrado cada una de estas experiencias. Había anotaciones de discusiones que habían terminado en silencios paralizantes, de acusaciones injustas que su padre utilizaba como método para desviar cualquier crítica, de humillaciones veladas disfrazadas de comentarios profesionales o correcciones bien intencionadas. René escribía que, con el paso de los años, había llegado a creer que sus emociones no tenían validez, porque él siempre encontraba manera de invalidarlas. Para Ricardo, la descripción era como un golpe directo a la memoria que había construido sobre su infancia. Lo obligaba a reinterpretar escenas que en su momento le parecían normales, y que ahora adquirían un significado completamente diferente. Comprendía cuántas veces había visto a su madre callar ante actitudes que él atribuía a cansancio o estrés profesional de su padre, sin saber que estaba presenciando fragmentos de una dinámica mucho más peligrosa. Al final del grupo de documentos, había una reflexión escrita por René, muchos años después de las primeras notas. Allí, admitía que el abuso emocional había sido tan corrosivo como cualquier agresión física, porque no dejaba marcas visibles, pero destruía lentamente la capacidad de una persona para sentirse digna, segura o libre. Decía que vivía atrapada en un matrimonio que ya no reconocía, sostenido solo por el deseo de proteger a su hijo de una verdad para la cual él, en ese entonces, no estaba preparado. Para Ricardo, leer esa reflexión fue enfrentarse a un espejo roto de su propio pasado. Por primera vez, entendía que la tristeza silenciosa que a veces veía en los ojos de su madre no era fragilidad, sino la consecuencia inevitable de años de manipulación y desgaste emocional. Y también comprendió que lo que había encontrado hasta ahora, por doloroso que fuera, no era el final de las revelaciones. Era apenas el umbral de una verdad aún más oscura que su madre había decidido conservar en silencio durante demasiado tiempo. Lo que Ricardo encontró en la siguiente sección del sobre no tenía que ver con el pasado lejano, ni con discusiones domésticas, ni con sospechas que su madre había soportado en silencio. Esta parte del archivo revelaba algo mucho más frío y calculado, un tipo de crueldad que no se explica por conflictos matrimoniales, sino por una voluntad consciente de destruir cualquier posibilidad de independencia para la mujer que había compartido su vida durante más de 30 años. Eran documentos que demostraban que, incluso después del divorcio, Ricardo Darín Sr. había seguido influyendo en la vida de René, no para ayudarla a reconstruirse, sino para impedirle hacerlo. Entre las hojas había copias de cartas que René había enviado a directores y productores en los años posteriores a la separación. Eran mensajes amables, profesionales, donde preguntaba por posibles oportunidades laborales. Su intención no era volver a una carrera estelar, sino recuperar una parte de su vida, sentirse útil, mostrar que todavía podía pararse sola después de tantos años bajo la sombra de su esposo. Pero cada una de esas cartas tenía una respuesta similar, un rechazo cordial, educado y casi idéntico en sus razones. Para René, al principio, aquello era solo frustración profesional. Pero con el tiempo comenzó a notar un patrón que indicaba algo más profundo. Entre los documentos, había notas escritas por ella misma, donde decía que algunos productores, con quienes había mantenido una relación cordial en el pasado, parecían repentinamente incómodos al hablar con ella.
Otros evitaban reuniones que en otro momento habrían aceptado sin problema. Incluso hubo uno que, según una anotación fechada, le pidió disculpas y le dijo que no podía contratarla por motivos que prefería no detallar. René anotó textualmente que ese productor la miró con compasión, como si supiera algo que ella aún no había descubierto. La verdad llegó tiempo después, cuando una tarde, según sus propias notas, un director veterano que la apreciaba, le pidió que se quedara a conversar en privado después de una reunión fallida. Con voz baja, le confesó que había recibido una llamada de su exesposo, advirtiéndole que René estaba pasando por supuestos problemas de estabilidad emocional, que podrían afectar cualquier producción. No era la primera llamada que ese director había recibido. Al menos otros 2 colegas le habían mencionado algo similar. René escribió que sintió un frío en la columna, porque por primera vez entendió que los rechazos no eran casuales. Eran consecuencia directa de una campaña silenciosa destinada a cerrar todas las puertas que intentara abrir. Para Ricardo, leer eso fue como sentir que la figura de su padre se desmoronaba pieza por pieza. No se trataba ya de errores de carácter, de impulsos o de debilidades humanas. Lo que mostraban esos documentos era una acción deliberada, sostenida en el tiempo, ejecutada incluso después de que el matrimonio había terminado. Era la confirmación de un deseo persistente de control, una necesidad de impedir que René recuperara algo de dignidad o autonomía. Su madre había escrito que, en cierto modo, esa revelación fue más dolorosa que cualquier infidelidad porque mostraba un nivel de desprecio que iba más allá del matrimonio. Era un intento de borrar cualquier futuro posible para ella. Otra parte del archivo contenía anotaciones sobre la distancia creciente entre René y su familia. Durante años, ella había atribuido ese alejamiento a la rutina, a las obligaciones, al tiempo que inevitablemente cambia los vínculos. Pero en las páginas que Ricardo tenía frente a sí aparecían detalles que revelaban una realidad distinta. René explicaba que cada vez que intentaba visitar a sus primas o tías, su esposo encontraba algún pretexto para que no fuera. En algunas ocasiones llegaba a mostrarse irritado o incómodo frente a los invitados, generando un ambiente tenso que disuadía a cualquiera de volver. Con el tiempo, René había dejado de insistir para evitar conflictos, sin notar que esa renuncia progresiva la aislaba cada vez más. Ese aislamiento, sumado a los rechazos profesionales, había dejado a René en una posición de vulnerabilidad extrema tras el divorcio. En sus notas describía cómo intentaba reconstruir una red de apoyo, pero que muchas relaciones estaban tan deterioradas que ya no podía recuperarlas. Escribía sobre noches en las que la soledad era tan profunda que llegaba a preguntarse si volvería a sentirse parte del mundo. Ricardo leía cada línea tratando de imaginar ese dolor silencioso que su madre había enfrentado sin que él lo supiera. Se dio cuenta de que ella nunca había querido mostrar esa tristeza delante de él, que se esforzó por mantener una apariencia de serenidad incluso cuando el mundo que la rodeaba se estaba desmoronando. Comprendió también que gran parte de lo que había creído de su infancia estaba incompleto, que las ausencias, los silencios y las distancias no eran casualidad, sino consecuencia directa de un sistema de control tan profundo que había continuado operando incluso después de la separación legal. Al final del conjunto de documentos, René había escrito una frase corta, casi escondida entre sus notas, pero que para Ricardo fue como un golpe directo al corazón. Decía que lo único que la hacía seguir adelante era verlo crecer, lejos del patrón de destrucción que había marcado su vida. Esa frase quedó grabada en Ricardo para siempre, porque entendió que, incluso en los momentos más oscuros, su madre había encontrado fuerza en él, no para sí misma, sino para protegerlo del peso de una verdad que creía demasiado dura para un hijo. Esa revelación marcó un antes y un después, en la lectura del archivo, porque si hasta ese momento Ricardo había descubierto abuso emocional, control y sabotaje, lo que venía a continuación era aún más personal y más devastador. Era la carta final que René había dejado exclusivamente para él, una carta en la que decidió abrir completamente su corazón y contar la verdad que había guardado en silencio durante toda una vida.
Entre todos los documentos que revelaban décadas de silencios y sufrimientos, había uno que destacaba por encima de los demás. No era un recibo, ni una carta sin enviar, ni una nota escrita en momentos de desesperación. Era un sobre separado, cerrado cuidadosamente, con el nombre de Ricardo escrito en la letra inconfundible de su madre. Ese sobre contenía la carta final de René, escrita cuando ya sabía que su vida estaba llegando a su fin. Era una carta improvisada, sino un testimonio profundamente meditado, una despedida que guardaba todo aquello que ella nunca se atrevió a decir en voz alta. La carta comenzaba con un tono sereno, casi maternal, como si quisiera prepararlo. René explicaba que había pasado años preguntándose si debía contarle la verdad sobre su matrimonio, sobre lo que había soportado, sobre cómo su vida había sido moldeada por el control y la manipulación. Decía que durante mucho tiempo creyó que proteger a su hijo significaba ocultar esos aspectos, mantener intacta la imagen del padre para que él pudiera crecer sin resentimiento ni confusión. Pero cuando entendió que su propia vida estaba llegando al final, sintió que Ricardo merecía conocer la historia completa, no la versión reducida que ella había sostenido durante décadas. En la carta, René describía su matrimonio sin dramatismos innecesarios, pero con una claridad que solo surge cuando alguien ha tomado distancia emocional de su propio dolor. Hablaba de los primeros años, cuando aún creía que podía construir una vida equilibrada junto a Ricardo Sr. Hablaba de cómo el control económico apareció lentamente, disfrazado de responsabilidad y protección. Hablaba de las discusiones que la dejaban sintiéndose pequeña, de las promesas rotas, de las infidelidades que trató de ignorar por miedo a perder lo que quedaba de su estabilidad. En cada línea, había una mezcla de tristeza, lucidez y un cariño silencioso que nunca dejó de sentir por su hijo. La parte más dura de la carta era aquella donde René confesaba que, durante muchos años, se quedó en ese matrimonio porque temía que irse significara destruir la infancia de Ricardo. Explicaba que, en su lógica de madre, soportar un dolor personal era preferible a ver a su hijo crecer entre conflictos abiertos o en un hogar dividido. Hablaba de noches en las que se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, de momentos en los que quiso irse, pero desistió porque creía que él necesitaba una familia unida, aunque fuera solo en apariencia. Ricardo leyó esas líneas una y otra vez, tratando de asimilar el sacrificio que su madre había hecho en silencio. Para él, comprender que René había soportado circunstancias tan duras por protegerlo, era al mismo tiempo un acto de amor inmenso, y una realidad devastadora. La carta seguía explicando que, después del divorcio, René había intentado reconstruir su vida, pero se encontró con obstáculos que nunca imaginó, obstáculos que ahora sabía que no eran resultado de la casualidad, sino de la interferencia directa de su exesposo. René decía que ese descubrimiento fue la prueba definitiva de que la relación había sido más destructiva de lo que ella misma había percibido durante los años de convivencia. En un tramo de la carta, René hablaba directamente a Ricardo no como hijo, sino como hombre. Le decía que esperaba que él nunca sintiera la necesidad de repetir los patrones que habían destruido su matrimonio, que confiaba en que él sería capaz de construir un vínculo basado en respeto, libertad y cariño genuino. Expresaba su orgullo por la persona en la que él se había convertido, por su sensibilidad, por su manera de relacionarse con los demás y por la vida que había elegido para sí mismo. Decía que, al verlo crecer, sentía que todo lo que había soportado tenía sentido, porque él había logrado escapar de un ciclo que de otro modo podría haberse repetido. Lo que más conmovió a Ricardo fue el párrafo final, donde su madre le pedía perdón. Le decía que lamentaba profundamente no haber sido más fuerte, no haber salido antes, no haberle mostrado la realidad cuando él era adolescente. Explicaba que cada decisión que tomó estaba guiada por el deseo de protegerlo, incluso cuando esa protección significaba cargar sola con un dolor que la desgastaba en silencio. La última línea de la carta era simple, pero de una contundencia que Ricardo nunca olvidaría. René le decía que lo amaba más de lo que jamás había podido expresarle en vida, y que esperaba que él viviera con la libertad y la dignidad que a ella le fueron negadas. Ricardo sostuvo esa carta durante largo tiempo, sin poder mover las manos.
No era solo el testimonio de una madre que se despedía, era el cierre de una historia que había permanecido oculta bajo capas de silencio, y que ahora se revelaba como una verdad incontestable. Esa carta era la pieza final que le permitía comprender todo lo que había leído antes, cada documento, cada nota, cada fragmento de sufrimiento. Era también el puente hacia la siguiente etapa, la del impacto que todas esas revelaciones tendrían en su propia vida, en su identidad y en la manera en que elegiría enfrentar el legado emocional que su familia le había dejado. Cuando Ricardo terminó de leer la carta de su madre, sintió que algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. No era solo el dolor de descubrir una verdad que había permanecido oculta durante toda su vida, era también la certeza de que debía decidir qué hacer con ese conocimiento. Aquella mañana en Belgrano, no solo reveló la historia privada de su familia, sino también el tipo de hombre que él elegiría ser a partir de ese momento. La verdad lo había golpeado con fuerza, pero también lo impulsó a mirar hacia adelante con una determinación distinta. Lo primero que Ricardo entendió fue que no podía permitir que el pasado se convirtiera en arma pública. Aunque el contenido de la caja fuerte era devastador, también era profundamente íntimo. Su madre había guardado esos documentos no para alimentar un escándalo, sino para que él conociera la verdad a puerta cerrada. Él comprendió que hacer pública esa información significaría exponer la memoria de René a un escrutinio que ella nunca habría querido. También significaría avivar un debate sobre un hombre que ya no podía defenderse y generar un conflicto mediático que no aportaría ningún beneficio a nadie. Por esas razones decidió guardar absoluto silencio. Sin embargo, ese silencio no implicaba olvido. Las revelaciones lo obligaron a reevaluar su propia vida. Ricardo comenzó a reconocer patrones que había normalizado en su infancia, gestos de autoridad, comentarios duros, actitudes exigentes de su padre que él había considerado parte del temperamento de un actor experimentado. Ahora los interpretaba como señales de un comportamiento mucho más profundo y dañino. Esta nueva perspectiva no destruía únicamente la imagen que tenía de su padre, sino que también tenía el potencial de marcarlo emocionalmente. Por eso tomó una decisión consciente, convertir ese conocimiento en una guía, para vivir de un modo opuesto al que había visto en su hogar. Ese fue el inicio de un proceso de transformación silenciosa. Ricardo empezó a ser más cuidadoso con sus vínculos, especialmente con su familia. Según personas que lo conocían bien, se volvió más atento con su esposa, más presente, más consciente del valor de construir una relación basada en respeto mutuo. Evitaba cualquier gesto que pudiera recordar los patrones de control que habían marcado el matrimonio de sus padres. Entendió que el verdadero amor no se sostenía en sacrificios forzados, sino en libertad, diálogo y acompañamiento. La historia de su madre se convirtió en una brújula moral que lo acompañaría para siempre. En su vida profesional, también se evidenciaron cambios. Ricardo comenzó a elegir roles que exploraban complejidades humanas, personajes que enfrentaban verdades esenciales, conflictos internos y secretos familiares. Para él, actuar no era solo un trabajo, sino una forma de expresar aquello que no podía decir abiertamente. Sus papeles adquirieron un peso emocional distinto, como si cada interpretación fuera un intento de entender mejor las contradicciones humanas que había descubierto en su propio linaje. El público veía profundidad, intensidad y autenticidad en cada actuación, sin saber que parte de esa fuerza venía de un dolor que él había aprendido a transformar. Con el tiempo, el impacto de la revelación no se limitó a su carrera o su matrimonio. También influyó en la manera en que Ricardo se relacionaba con sus hijos. Quería ser para ellos lo que su madre había sido para él, un refugio, una presencia firme y respetuosa. Jamás impuso caminos profesionales, jamás condicionó afectos. Ricardo se dedicó a construir un hogar donde la transparencia, el cariño y la libertad fueran prioridades. Quería asegurarse de que sus hijos crecieran sin cargas emocionales heredadas, sin silencios dañinos, sin sentir que debían cumplir expectativas ajenas para ser amados.
Con los años, la historia contenida en la caja fuerte dejó de ser una herida abierta, y se convirtió en un recordatorio constante de quién era René, y de lo que había representado en su vida. Para Ricardo, esa verdad no era solo memoria dolorosa, sino también homenaje silencioso a la fuerza de su madre. Ella había soportado lo insoportable, había protegido lo que creía esencial, y había dejado como legado una lección inquebrantable sobre dignidad y resistencia. Cada vez que Ricardo hablaba de ella en entrevistas, aún sin revelar detalles, había en su voz un respeto profundo que solo nace de las cicatrices compartidas. Finalmente, la historia de la caja fuerte dejó marcada una enseñanza que trascendía a la familia Darín. Mostraba cómo los secretos pueden moldear generaciones enteras, cómo el silencio protege pero también duele, cómo la verdad puede liberar, incluso cuando hiere. Ricardo comprendió que su vida no quedaría definida por la sombra de su padre, sino por la luz que su madre había intentado encender en él desde siempre. Y así eligió vivir con la determinación de romper el ciclo, construir un legado distinto, y honrar la memoria de René, no desde el dolor, sino desde la vida que ella habría querido para él. Esa mañana, en el departamento de Belgrano, no fue solo un descubrimiento, fue una revelación que transformó a un hijo, redefinió una historia, y selló para siempre el destino emocional de una familia. Aunque nunca compartirá públicamente el contenido exacto del sobre, Ricardo lleva consigo la verdad de su madre, una verdad que lo acompaña en cada paso, y que le recuerda que, aún en medio del silencio, hay historias que cambian una vida para siempre,